Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Y cada semana nos preocupamos por traerle los mejores profesores especialistas en sus campos para poder crecer en el conocimiento bíblico. Queremos que la Biblia sea leída, que sea enseñada, que sea estudiada, que sea reflexionada, que sea entendida y sobre todo que sea aplicada en la vida de las personas. Y ese es el tema casualmente que nos convoca en esta noche. Es un espacio de encuentro con la palabra de Dios y queremos todos conectarnos con la palabra de Dios. Saludamos a Adriana Fernández de Colombia, a Victoria Cáceres de Lima, a Jorge Chan de Guatemala, Hermógenes Carril de Chile, José Jiménez de Guatemala y así muchas otras personas que están conectándose de diferentes países de Latinoamérica. Como siempre, les pedimos para que coloquen su país porque al final del webinar hacemos un sorteo de recursos. Ya muchos de ustedes se han llevado un recurso para sus hogares y también tenemos un periodo de preguntas y lo que les voy a pedir es para que hagan las preguntas a mi compañero Rolando Villena. Rolando, por favor, pues saludar a Rolando para que ahí está Rolando y él se va a renombrar, él es de la Sociedad Bíblica Boliviana, se va a renombrar ahorita como preguntas para que ustedes puedan hacerle todas las preguntas a través del chat. Y bueno, cada semana lo que estamos haciendo es también compartir un versículo bíblico en dos versiones. Lo que queremos es que puedan conocer también ustedes un poco de la Reina Valera contemporánea y hacemos la lectura de un pasaje, ¿no? Un pasaje en la Reina Valera del 60 y la Reina Valera contemporánea. En la Reina Valera del 60, Jeremías 8:16 dice, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Ahora, en Reina Valera contemporánea, que ya es con un lenguaje más actual, más de hoy y con el lenguaje latinoamericano, el mismo texto dice, desde Dan se oye cómo resoplan los caballos, tiembla la tierra al escucharse los relinchos de los corceles. Llegaron y acabaron con la tierra y su abundancia, con la ciudad y sus habitantes, ¿no? Entonces ustedes pueden comparar ahí las dos revisiones de la Reina Valera, ¿no? Una dice bufido, el otro dice resoplan, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes, no solamente términos, sino también en la estructura gramatical y en las oraciones que hacen que la Reina Valera contemporánea sea más entendida. La Reina Valera 60 es la versión con la cual crecimos, nos edificamos, conocimos la palabra y hoy estamos en el desafío de llegar con la palabra de Dios a la generación de hoy. Por eso ponemos mi Biblia favorita en el lenguaje de hoy. Y vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra nos guía, tu palabra nos reconforta, tu palabra nos anima, tu palabra nos sostiene. Y Señor, queremos que tu palabra nos ilumine en esta noche. Te pedimos para que guíes al pastor Francisco Vergara en este tiempo de exposición, Señor. Y Señor, te pedimos para que nosotros podamos poner toda nuestra atención y poder ser edificados para poder servirte mejor en tu reino. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a presentar ya al expositor de esta noche, al pastor Francisco Vergara, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Él estudió contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
También estudió teología en la Universidad del Seminario Evangélico de Lima. Estudió teología en la Iglesia Libre de Escocia en Edimburgo. Comentábamos en la antesala que he podido visitar justo el año pasado esas aulas y ese seminario. También estudió liderazgo en Maui, Hawái. También estudió educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. También tiene estudios de liturgia en el Seminario Teológico Calvino de Michigan y también tiene estudios de teología del programa doctoral latinoamericano. Es un profesor que ha enseñado en muchos seminarios, instituciones teológicas y nos da un gusto que esté acompañándonos en esta noche. Es tu tiempo, profesor Francisco Vergara. Muchas gracias, hermano Pablo, por esta invitación que me cruzaron para poder acompañar en esta noche con la exposición para este webinar. Perdonen si en algún momento tengo alguna carraspera o algo de eso, recién estoy saliendo de una gripe terrible, pero aquí estamos para cumplir con nuestro compromiso. Ustedes están viendo allí, espero, esta diapositiva que le puse por nombre Transformación Completa, ¿no? En algunos casos, en algunos momentos, eh, pues la he llamado transformación radical, cambio radical. Ahora quise ponerle así, transformación completa. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿No? Entonces, voy a pasar rápido por esta primera lámina que tiene algunas preguntas que creo que nosotros mismos nos podríamos hacer, ¿no es cierto? ¿Qué implica una transformación? ¿Qué implica la transformación? ¿De qué hablamos los creyentes, los cristianos, cuando estamos hablando de una transformación, de que se debe producir una transformación en las personas? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esa transformación que debe darse? Porque debe darse, no es una opción, ¿no es cierto? No es algo facultativo, no es algo que, pues, si quiero voy y si quiero no voy, si quiero lo hago y si quiero no lo hago, no, es algo imperativo, es una señal, una indicación, un indicativo de quiénes somos nosotros. Es el nuevo nacimiento equivalente a la transformación personal. ¿Cuál es la palabra bíblica usada para señalar esa transformación a la que se hace alusión? ¿Este proceso es equivalente a lo que llamamos madurez o sería otra cosa? ¿Cuál es el propósito divino al cambiar mente, corazón y voluntad de los elegidos? Yo sé que he puesto ahí algunas expresiones que son, vamos a decir, de corte teológico, ¿no? Pero vamos a ir más a la explicación bíblica y a la aplicación práctica. ¿Cómo se relaciona ese cambio con nuestra conducta cotidiana? ¿Podemos hablar de una manera cristiana de vivir? ¿No? Porque muchas veces nosotros popularmente decimos, esto es parte de nuestra vida cristiana. No, sería parte de nuestro vivir como cristianos, que es otra cosa, es una manera cristiana de vivir. Yo no puedo hacer una división entre, esto es lo cristiano, soy cristiano domingo de 9 a 11 o de 11 a 1 y soy secular todo el resto de los días de la semana, ¿no? Somos creyentes 24/7, 365 días al año o 366 si es bisiesto. ¿Es legítima la separación entre vida cristiana y vida secular? Esa transformación de la que estamos hablando ahí, ¿abarca todo en la vida o abarca solo esa partecita que tiene que ver con nuestro vínculo, con nuestra relación con Dios? ¿No? Vamos a tratar de responderlo rápidamente porque hay que tratar de usar bien el tiempo. Ahí ustedes ven una imagen que probablemente reconozcan algunos, ¿no? Así lo ponen a Calvino en las páginas del Internet, ¿no? Y esto es algo que él dice en relación a su propia conversión. Algunos dicen, no, no se sabe cuándo se convirtió Calvino, algunos son más
terrible esta vida, dicen, no, Calvino nunca se convirtió, ¿no? No, hay una fecha de la transformación, del cambio que se produjo en Calvino. Él dice esto: por fin, Dios cambió mi rumbo en otra dirección por medio de las riendas secretas de la providencia. Lo que ocurrió primero fue que por medio de una conversión inesperada, domesticó una mente que había sido demasiado terca durante años, para que fuera capaz de aprender, porque yo estaba tan fuertemente entregado a las supersticiones del papado que ninguna otra cosa podía alejarme de las profundidades de ese lodazal. La conversión hizo arder en mí un deseo tal de progresar que el resto de mis estudios los continué con más calma, aunque sin abandonarlos de golpe. Antes de que hubiera pasado un año, sin darnos cuenta, todo el que anhelaba una doctrina más pura venía a mí, aún un principiante, un recluta novato, ¿no? Calvino vivió entre 1509 y 1564, siglo XVI, algunos dicen segunda generación de reformadores. Esto él lo dice cuando habla de su conversión, de su transformación, y dice varias cosas importantes allí. Yo he luego sacado, extraído 6 frases, 6 expresiones de la Biblia, el Nuevo Testamento básicamente, para que contra esas expresiones que encontramos allí podamos mirar si en nosotros se ha producido ese cambio, esa transformación. Muchas veces pensamos y queremos mirarlo en el otro, ¿no es cierto? Porque somos muy de eso, somos muy de estar mirando si el otro está haciendo lo correcto, cristianamente hablando, y sin embargo nos olvidamos de que a los primeros que debemos mirar es a nosotros mismos. Perdón. Hay dos palabras del griego con las que se alude a una transformación. Una de ellas es metamorfosis, y ahí puse la palabrita en griego para los que les gusta eso, y que quiere decir transformación, cambio en la forma, ¿no? De meta y meta que es cambio y morfé, cambio en la forma. Morfé es la forma, ¿no? Eh, la forma externa, vamos a decir, la apariencia, ¿no? La otra palabra que se utiliza también en la Biblia es metanoia, con un significado similar, pero un poco más profundo, porque este hace referencia a un cambio de la mente. Otra vez meta aparece allí, el cambio, y nos, ¿no? Percepción, comprensión, mente. Entonces, en estas dos expresiones, en estas dos palabras que se usan en la Biblia, nosotros podemos ver que en una de ellas se hace alusión a la transformación o el cambio en la forma externa, diríamos, y en la otra se hace alusión al cambio interno, más profundo. El cambio externo, eso es fácil de hacer, ¿no es cierto? Pues me pongo una chaqueta distinta o cambio mi peinado, ¿no? Yo no tengo mucho que peinar, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Hay cambios que se pueden hacer así. Con estas palabras, en el Evangelio se indica un cambio interior total, una conversión radical, una profunda transformación de la mente, el corazón y la voluntad. Un cambio que comienza dentro de nosotros y va hacia afuera, ¿no? Ya saben lo que dice el texto bíblico: de la abundancia del corazón habla la boca, de lo interior. Eso es lo que se va a ver, eso es lo que se va a notar. Esto lo podemos expresar con otras afirmaciones. Estas incorporan el significado de la transformación que opera el Espíritu Santo en el creyente, porque nosotros no estamos solos, no hemos sido dejados así, bueno, ya hiciste profesión de fe, muy bien, ya, quédate ahí, ¿no? Muchas veces nosotros en las congregaciones, a los nuevos creyentes, a los que hacen profesión de fe, les decimos, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, tienes que tener tu Biblia y está bien, por supuesto, y tienes que leerla todos los días y tienes que hacer tu devocional. Y aquel que es nuevo creyente no entiende ni jota de eso, porque ¿qué es un devocional? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No? Yo, nuevo creyente, vienen y me dicen todas esas cosas. ¿Qué es un devocional? Por favor, alguien me explique, ¿no? Muchas veces asumimos, porque tenemos ya un lenguaje, un vocabulario, vamos a decir, religioso, evangélico, que todo el que llega y todo el que hace profesión de fe ya lo tiene que conocer. No, tenemos que darle todo eso. En eso, en ese trabajo, somos auxiliados, por supuesto, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hizo posible que reconociéramos que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos de creer en Cristo, de confiar en Él. Ese mismo Espíritu Santo va a ir obrando en nosotros de tal manera que vayamos creciendo, no solo en el conocimiento, que está bueno, hay que conocer más, hay que profundizar el conocimiento, pero hay que hacer, ¿no? Acuérdense que en las Escrituras, todas las epístolas del Nuevo Testamento, ustedes pueden mirar que tienen una parte, vamos a decir así, doctrinal, y luego tienen una parte práctica. Después de que se explica qué cosa es la doctrina, después de eso se dice, muy bien, como tú ya sabes ahora que es un cristiano, ahora mira cómo debe comportarse. No hay un disloque, no hay un quiebre. Ah, esto es suficiente, tienes que conocer nomás. No, tienes que hacer, ¿no? Todos tenemos que hacer. Miren, hay esas tres frasecitas que he colocado, ¿no? Nuevo nacimiento. Se habla siempre de la experiencia con Cristo, por supuesto, de la acción del Espíritu Santo a la que ya hicimos referencia y de la elección de Dios. Otra vez, una afirmación teológica, pero una afirmación trinitaria, si quieren así. Luego, la práctica cotidiana, que implica la negación de uno mismo, las disciplinas espirituales, entre ellas la lectura bíblica y la oración. Y luego, la verificación vivencial, la obediencia humilde, el servicio sacrificial y el cambio de conducta. Si nosotros pudiésemos hacer todo eso, pudiésemos evidenciar todo eso, sería estupendo, sería espectacular. Imagínense cómo cambiarían nuestros países en toda América Latina si el porcentaje que arrojan las encuestas, ¿no es cierto?, las estadísticas que dicen, ah, en el Perú son casi el 25%, en Chile son como el 30% y en Guatemala no sé cuánto. Qué interesante, qué lindo. Sería perfecto si ese 25, 15, 30, el porcentaje que sea, fuesen consecuentes con aquello que creen. ¿Saben ustedes cómo se dio todo el cambio en el mundo? ¿No es cierto? 12 discípulos, comenzaron a predicar el Evangelio y el mundo cambió. Hoy tenemos más que 12 discípulos, más del 12% en la gran mayoría de nuestros países, y nuestros países no han cambiado mucho, lamentablemente. En las Sagradas Escrituras encontramos algunas expresiones típicas que aluden a esta experiencia de transformación radical. Perdón. Una de las favoritas señala el nuevo nacimiento, semejante a hacerse un prosélito, que era considerado un recién nacido, ¿no? Yo he escogido 6, ya les dije, ahora las vamos a mirar. En el judaísmo, la concepción del nuevo nacimiento era muy radical. Inclusive se pensaba que todas las relaciones anteriores quedaban diluidas y el nacido de nuevo quedaba libre de establecer nuevos vínculos, ¿no? Hay algunos que dicen, uy, ya eso lo voy a usar en determinadas áreas de mi vida, ¿no? ¿En qué consistía este nuevo nacimiento? Era haber pasado de muerte a vida, literalmente, ¿no? Y ahí hay una cita de Efesios, no la vamos a leer en este momento, luego vamos a leer
los versículos, los 6 versículos. Eh, y otra vez una cita de Calvino. Perdón a los que no les gusta Calvino. Calvino lo expresó así. Por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, ¿no? Un parchecito, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce que no hay nada en nosotros que sea defectuoso. Dicho al revés, antes de ser creyentes todo era defectuoso. Ahora esperaríamos que ahora ya no tengamos nada defectuoso. Nuestra naturaleza nos indica que lamentablemente no es así. Nuestra naturaleza humana, nuestra tendencia pecaminosa nos indica que lamentablemente no es así. Ahora revisaremos algunas de estas frases que encontramos en el Nuevo Testamento. Nacer de nuevo. Ahí ven un bebecito, ¿no? Un recién nacido ahí. Juan 3:3. Y ahí puse la cita bíblica. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, o de arriba, ¿no? Otra posibilidad de decir o hablar acerca de ese nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios, ¿no? El que no nace de nuevo. Lo realmente trascendente en el ministerio de Cristo no fue la realización de milagros o señales, sino señalar la necesidad del nuevo nacimiento. Y eso lo precisó en el encuentro que tuvo con Nicodemo, ¿no es cierto? Nicodemo lo va a buscar y le comienza a preguntar y entonces el Señor le dice esto que está aquí en el versículo 3 que hemos leído. Es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué implica ser un recién nacido, un bebecito, un bebito? ¿Qué implica? Que tiene que aprender todo de nuevo, ¿no es cierto? El recién nacido, pues está eso recién nacido, no sabe hacer las cosas, tiene que aprender. Nosotros, como creyentes, muchos de nosotros que hicimos profesión de fe ya en la juventud, ¿no es cierto? Ya teníamos ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertas costumbres, ya nos habíamos, pues, hecho jolgorio con eso, nacer de nuevo. Hay que aprender a hacer de nuevo todas las cosas, porque todo lo anterior, todo lo que es antes de nuestra vida cristiana, tiene que ver con esa tendencia pecaminosa, con eso defectuoso que tiene que ser corregido. El renacido, debido a la intervención del Espíritu Santo, ingresa al reino de Dios. El anterior estado espiritual lo inhabilita a reconocer las verdades espirituales. ¿Qué cambió? ¿Cambió Dios en relación a nosotros o fuimos nosotros los que cambiamos en relación a Dios? Dios nos amaba antes de ser creyentes y nos ama ahora que somos creyentes. Entonces no es Dios quien cambió. Fui yo, porque yo antes de ser creyente no quería saber nada con Dios. Estaba de espaldas a Él. Pero ahora, ah, la acción del Espíritu Santo, yo puedo ir a las Escrituras y encontrar allí qué debo hacer para mostrar, para manifestar mi amor a Dios, para hacer ese nuevo nacido, ¿no? La experiencia espiritual es de tal magnitud que equivale al nacimiento físico. Es decir, lo que les decía hace un instante, que las cosas espirituales se aprenden desde cero y se va avanzando sucesivamente, ¿no? No siempre es un camino ascendente y llano, quisiéramos que lo sea, pero muchas veces estamos en altibajos, que Dios no lo permita, pero así ocurre algunas veces, algunas veces. ¿Cuál es esta otra expresión?
Ahí ven en la imagen una persona que está llevando una cruz. Y ahí puso el título Negación de uno mismo. Eso tiene que ver con este pasaje bíblico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nacer de nuevo, negarse a uno mismo. ¿Y qué implica la negación? Creo que la negación de uno mismo no es nada fácil, ¿no? Ahí dice, niéguese a sí mismo, eso es lo que dijo el Señor. Esta negación personal no es muy fácil, pues choca frontalmente con nuestro egocentrismo. Como hemos dicho, antes de ser creyentes, nosotros vivíamos para nosotros mismos, en nuestros deleites, y allí estábamos regocijándonos. Pero cuando llegamos al conocimiento salvífico de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, sabemos que tenemos que negarnos. Y negarnos no es sencillo. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros, ahí dice, ¿no? El deseo de satisfacción de nuestros apetitos, puros o impuros, no son renunciables con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque hemos llegado a desarrollar un apego hacia ellos. Cómo nos atraían antes ciertas cosas y, oye, dejarlas de lado no va a ser tan sencillo, sobre todo si teníamos ya una práctica consuetudinaria de aquellas cosas. No, no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor no dijo, será facilito, no te preocupes. No, en medio de tendremos su auxilio, ¿no? Así es la vida cristiana. No se nos asegura una vida libre de dificultades y de problemas. No, en medio de esos problemas, el acompañamiento de Dios estará con nosotros. No obstante, dice allí, la renuncia es posible, la negación de uno mismo es posible por la intervención del Espíritu Santo. Reconocer a Cristo como Salvador no es producto de nuestra capacidad racional, sino de una manifestación divina. Dios se nos dio a conocer. Dios salió a nuestro encuentro. Nosotros ni lo estábamos buscando. Y de pronto, bueno, no es que se nos apareció como a Pablo, no, no, pero de pronto algo en nuestra mente hizo el Espíritu Santo de manera que podamos reconocer, no, no está bien lo que estoy haciendo. Debo corregir mi rumbo. Somos sellados por el Espíritu como una manera de mostrar que somos propiedad de Dios. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ¿no? Cuando uno tiene sus libros, yo tengo, ahí ustedes ven detrás mío la biblioteca, los libritos ahí tienen su sello, ¿no? ¿Qué implica que tengan el sello? Que cualquiera que pueda venir aquí, ¿no? Lo va a mirar y, de repente, eventualmente le puedo prestar, ¿no? Eh, y tiene que acordarse cuando mire el libro que el libro no es de él, es mío, ¿no? Y se espera que me lo devuelva, porque ese sello significa pertenencia. Sí, igual puede haber alguien que quiera llevárselo y no devolverlo nunca, pero en la vida espiritual eso ya saben quién lo hace, ¿no? Eso no lo hace Dios, por supuesto. Esta es la tercera expresión, hijos de Dios. Y esta está conocida también, ¿no? De Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y este texto también dice
reafirma lo que se ha estado diciendo antes. La nueva creación, la nueva criatura, ¿no? No es porque se impuso a sí mismo ser una nueva criatura. No, es porque Dios intervino allí, ¿no? Dios intervino de tal manera que hizo qué cosa, que este que antes era un enemigo de Dios, sea ahora alguien que, por el contrario, lo ama, lo sigue, ¿no? Y es parte de su familia, es un hijo de Dios, distinto, por cierto, que ah, nuestro Señor Jesucristo. El evangelista Juan muestra la filiación divina de los creyentes. No se trata de origen étnico, identidad cultural o deseo personal, ¿no? Y traté de ser cuidadoso en esto, porque algunas veces se piensa que, pues yo por ser, no sé, pues soy hijo de creyentes, ya yo soy creyente, ¿no? No, no. Para ser creyente tengo que yo mismo tener esa experiencia personal con Cristo. Sí, probablemente alguno dirá, no, pero eso es que no han tenido una vida tan azarosa, tan difícil como la de un no creyente desde la cuna. No, gracias a Dios por eso. Pero tienen que profesar fe en Jesucristo también, ¿no? Por eso, no tiene que ver con origen étnico, identidad cultural o deseo personal. ¿Tiene que ver con qué? Con intervención divina. Es la voluntad de Dios la que se va a cumplir allí. ¿Qué más? Esta filiación es legal. Somos adoptados como hijos porque no lo éramos de manera natural. Los hijos reproducen características, costumbres y conductas de los padres, ¿no? Perdón un segundito. El vínculo establecido aquí no es un vínculo natural. Llegamos a ser hijos de Dios, sí, claro. ¿Y qué cosa es esto de llegar a ser hijos de Dios? Que antes no lo fuimos. Entonces hemos sido traídos a la familia de Dios, hemos sido acogidos por Dios. Somos adoptados, todos somos adoptados, ¿no? Todos los creyentes somos hijos adoptivos de Dios, porque Él nos ha traído a su reino. Y entonces, eh, allí dice, los hijos reproducen características, costumbres y conductas de los padres. Yo conozco varios casos de niños que fueron adoptados, ¿no? Por personas que no eran sus padres, pues no tenían ninguna relación de consanguinidad, nada, 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 ¿no? Eh, y los he visto crecer y he visto cómo esos niños, que son hijos adoptivos, llegan a parecerse inclusive físicamente a sus padres adoptivos. Y no solo en eso, ¿no es cierto? Sino que adoptan las costumbres, como dice ahí, las conductas. Sí, eso. Nosotros, como hijos, ¿qué cosa tenemos que hacer? Reproducir, ¿no es cierto? Mostrar a los demás cuál es nuestra filiación y nuestro vínculo. Nosotros en casa, seguramente que a muchos de ustedes también, les decían, ¿no? No dejes mal el apellido. ¿Ah? Por favor, no dejes mal el apellido. Sí, pues, porque, oye, no se puede dejar mal el apellido. Bueno, pues, somos hijos de Dios. No dejes mal a Dios de quien eres hijo. Yo no tengo que dejar mal a Dios con mi conducta. Yo no puedo hacer eso. No debo hacer eso.
Y probablemente, sí, sí, muchas veces no lo dejo bien parado a Dios. Y tengo que arrepentirme por eso. Y tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Tengo que reproducir sus características. Tengo que poner en ejercicio la conducta que se espera de alguien que es hijo del creador del mundo, que es todo amor, que es toda misericordia, que es juicio también, dirían algunos. Sí, está bien, todo eso. Todo eso tenemos que nosotros reproducir. Viene uno más. Nueva criatura, ¿no? Y ahí está una mariposita. Ese es el ejemplo clásico. Y ahí está el texto también, que es súper conocido, ¿no? Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y ahí puse una traducción alterna que tiene esta edición, esta traducción de la Biblia, que dice, hay una nueva creación. Porque ese es el término que podríamos emplear allí, ¿no? Una nueva creación. Pablo el apóstol dice en su epístola que la relación Dios-hombre se puede resumir con la expresión nueva criatura. Y si es nueva criatura, pues efectivamente tiene que ser nueva, ¿no? Y no puede estar reproduciendo los vicios del pasado. No puede continuar con las prácticas que no condicen con su condición como hijo de Dios. Por eso es que se trata de una transformación completa. Por eso es que tiene que haber un cambio absoluto y radical en los creyentes. Todos nosotros necesitamos eso. Si realmente eso pasara, ya dije hace un rato, nuestros países serían distintos, nuestras iglesias serían distintas. Él mismo es un testimonio claro de ese cambio producido, de haber sabido acerca de Dios a experimentar la gracia de Dios en Cristo. Porque ya saben, el apóstol Pablo fue uno de aquellos fariseos, ¿no es cierto? Que dice ahí en Filipenses, no, yo fui, pero de esos, los israelitas, el número uno, ¿no? Fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, es decir, todas las credenciales de religioso yo las tenía, todas. Y sin embargo, siendo religioso no conocía a Dios, no conocía esa gracia de Dios en Cristo, no la conocía. Por eso fue un perseguidor de la iglesia. Y por eso es que cuando Dios lo toca, lo cambia y lo transforma completamente, completamente. Le da un giro a su vida. Ya no era solamente alguien que había escuchado acerca de Dios. En nuestros países, nuestros sistemas educativos, probablemente en todos nuestros países, hay un elemento religioso en la educación, ¿no? Y pues sí, yo cuando estuve en la escuela también, ¿no? Había un curso de religión y todo el mundo bromeaba en la hora del curso de religión. Era un sacerdote el que nos enseñaba a nosotros. Perdón. Pero conocíamos acerca de Dios, pero nunca conocimos la Biblia y nunca conocimos a Dios, tampoco. Esto implica, perdón, un cambio drástico, dramático y duradero, que se puede considerar que es algo completamente nuevo. Ver a Dios de un modo distinto. La vida da un giro total y completo. Yo recuerdo todavía cuando escuché la palabra de Dios, ya dije, les dije, Dios salió a mi encuentro a los
cuando yo tenía 20 años, y escuché su palabra. Y comencé a preguntarme, eh, no en el templo, cuando me fui a mi casa, si todo eso que había escuchado era verdad, porque yo tenía un resentimiento con Dios, ¿no? Mi madre había fallecido a los 13 años y entonces yo había perdido un poco la brújula allí y que no puede ser. Y recuerdo que oré allí en mi casa ya y le dije a Dios en esa oración que Él me mostrara realmente su gracia y su bondad, perdonándome por lo que yo estaba resentido con Él. Y bueno, experimenté su gracia, su amor y su bondad. Hizo algo en mí, me cambió. Aquí viene otra expresión también. Esta también es un pasaje conocido, ya lo pueden ustedes identificar. Por cierto, no estoy usando la versión que habitualmente usamos, ¿no? En las iglesias. Es una versión un poquito diferente, pero es identificable igualmente. Este tiene que ver ¿con qué? Con Romanos, ¿no? Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? O como sacrificio agradable, ¿no? A Dios también. Los sacrificios implican la renuncia a varias cosas, incluida la vida misma, la muerte. Pero lo que indica Romanos 12:1, que es la cita, va más allá. Es una vida sacrificada lo que debe caracterizar a un discípulo de Cristo. Porque todos los sacrificios implican muerte, ¿no? Cuando voy a sacrificar algo a alguien, ¿no? Es un sacrificio a una deidad, cualquiera que sea, digamos, ¿no? Voy a sacrificar, voy a matarlo. Pero aquí, el apóstol Pablo dice, no, el sacrificio tiene que ser un sacrificio vivo, sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Es una vida sacrificada, pues. Es una vida en la que se implica la negación de uno mismo, en que se implica el hecho de ser hijo de Dios, nueva creación, eh, nueva criatura, ¿no? Eso se implica. Otra vez, el cambio es completo, completo, total. El texto implica una vida sacrificada, santificada y aceptable por razones de adorar al Dios, al único Dios vivo y verdadero. Y esa es la única razón válida. No, no es que hago esta vida de renuncia, de negación a mí mismo para que hoy digan de mí, uy, mira cómo él ha hecho estas cosas, ¿no? No, 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 no. Si se hace por esas razones, perdónenme, eso es basura, no sirve. Si yo voy a negarme, si yo me voy a sacrificar vivo, es porque eso es lo que Dios merece, es lo que Dios requiere de mí, es lo que Dios me demanda. Yo tengo que sacrificarme plenamente, conscientemente, no, no por casualidad, no, 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 tiene que ver con un cambio en la mente, con un cambio en la voluntad, con un cambio en los sentimientos, con un cambio total. Esa unidad planteada aquí destruye la mirada griega que subyace en la cultura. Hoy vivimos en un mundo hedonista y que pues privilegia los placeres, ¿no? Y no estoy hablando solo de los placeres sexuales, ¿no es cierto? Placer es hasta, perdónenme, hasta estar mirando hoy el fútbol, ¿no? Hoy día está jugándose la Copa América, ¿no? Ah, ¿no? Uy, a mucha gente le gusta el fútbol. Ah, una buena comida. Por supuesto, ¿no? ¿A quién no le gusta una buena comida?
La buena música, claro, eso también es placer. Y todo eso se tiene que negar por razón de Cristo. No quiere decir que nunca más en la vida voy a mirar un partido de fútbol o voy a escuchar, no sé, pues a Beethoven, ¿no? A Bach, a Mozart, a Händel, no sé, a quien ustedes quieran ahí, a su compositor favorito. No, quiere decir que tengo que establecer prioridades en lo que voy a hacer, porque tengo que estar pensando que todo lo que yo voy a hacer tiene que agradar a Dios. Renovación de la mente. También está allí en Romanos, ¿no? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y ahí tienen algunas variantes posibles a las palabras puestas ahí arriba. Allí, pues, los expertos en griego pueden decir, ¿no es cierto? Ah, el verbo que se usa allí, sino transformaos, es una voz media, no es una voz activa y tampoco llega a ser una voz pasiva. Una voz activa es yo soy el gestor de mi propio cambio, de mi propia transformación. Una voz pasiva es simplemente tú vas a ser transformado, ¿no? La voz media es, muy bien, hay un agente externo, hemos dicho que es el Espíritu Santo, pero hay algo que yo también tengo que ir haciendo. Y ese algo que tengo que ir haciendo es ¿qué cosa? Dejar que el Espíritu vaya tomando uh, un rol más protagónico en mis decisiones y que pueda entonces actuar en concordancia con lo que digo ser. Perdón. El dualismo griego sostenido por Platón es desbaratado por la postura cristiana que llama a la unidad de lo material e inmaterial. Se requiere una transformación, una mente transformada por el poder de Dios, una cosmovisión cristiana. Que eso fue el webinar de la semana pasada, ¿no es cierto? La cosmovisión cristiana nos hará reconocer la voluntad de Dios en todo lo que Él nos pide que hagamos. Y la voluntad de Dios es esa siempre, buena, agradable o aceptable y perfecta. Nunca es para nuestro daño, para nuestro perjuicio, siempre es para nuestro beneficio. Y ahí vamos concluyendo ya. Hemos revisado estos conceptos que encontramos en el Nuevo Testamento. Nacer de nuevo, negarse uno mismo, hijos de Dios, nueva criatura, sacrificio vivo, mente renovada. Que juntos y que aún sin juntarlos, pero viendo las implicaciones más profundas de cada una de esas frasecitas o de esas palabras, tienen que ver con un cambio completo, con una transformación total de aquel que es creyente. Entonces, unas preguntitas con las que podemos terminar. Comenzamos con preguntitas, terminamos con preguntas. Después de considerarlos, debemos preguntarnos, ¿cuáles son los principales cambios que hemos experimentado desde que nacimos de nuevo? ¿Mm? Podemos llegar a establecer, si yo era de esta manera, ahora no lo soy, ¿no? Yo era muy irascible, ahora yo soy más calmado, ¿no? Yo era muy prejuicioso, ahora ya no lo soy tanto, ¿no? Yo era muy desconfiado, ahora tiendo a confiar más en las personas. Estos cambios pueden ser atribuidos a nuestro esfuerzo personal o son la obra de Dios en nosotros. ¿Mm? Lo hice porque maduré emocionalmente, porque mi edad cronológica y mi edad mental ahora sí van de la mano,
porque ya dejé la adolescencia y porque ahora soy una persona mayor? ¿O es porque realmente el Espíritu está obrando en mí? Nuestra cosmovisión es moldeada por los principios bíblicos o por las corrientes del pensamiento actual. ¿Mm? Ahora, ya saben ustedes, hay mucho en juego con estas ideologías y corrientes de pensamiento que pululan en nuestro medio ambiente y están entrando en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que domina? ¿Son esas corrientes de pensamiento o son los principios bíblicos? Y finalmente, ¿podemos decir que nuestra transformación ha sido integral o completa? ¿O todavía estamos en camino? El proceso. El proceso nuestro es ese, es eso. Es ir caminando, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Nuestra transformación como hijos de Dios, con esto acabé, nuestra transformación como hijos de Dios es que todos, ustedes y yo, hayamos experimentado no solamente la gracia salvadora de Jesucristo, no solamente el poder transformador del Espíritu Santo, no solamente hayamos disfrutado de la bendición de ser elegidos de Dios para ser parte de su pueblo, sino cómo todo eso lo volcamos en nuestra vida cotidiana. Somos creyentes, lo dije hace un rato, 24/7. No somos creyentes solo cuando vamos a la iglesia el domingo. No somos creyentes solo cuando nos reunimos en las células de oración. Somos creyentes cuando vamos al negocio, ¿no? Somos creyentes cuando vamos a la bodega, cuando vamos en el bus, cuando nos encontramos con personas en la calle. Ahí también somos creyentes, por supuesto. Que Dios nos ayude a ustedes y a mí a que esa transformación, ese cambio que comenzó a operar el Espíritu de Dios en nosotros, nos lleve a ser cada vez más cercanos con Dios, que lo conozcamos más a Dios y que podamos dar un mejor testimonio acerca de quién es Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. Abraham, tenemos los flyers para la siguiente semana, Abraham. Son al final, hermano. Si gustas, pasamos a las preguntas. Muy bien. Qué interesante, pastor, esta propuesta. Y bueno, tenemos dos muy buenas preguntas, Pastor Francisco, con respecto a la transformación. Una de ellas, muy humildemente, nos preguntan y dice, pastor, dice, usted ha hablado bien sobre la transformación y también nos ha dado una explicación de la transformación espiritual. La pregunta, ¿qué implica la transformación respecto a la transformación espiritual que al experimentar, que tiene que experimentar el creyente? ¿Qué explica la transformación respecto a la transformación espiritual que tiene que experimentar el creyente? Sí, a ver, ¿cuál es la transformación espiritual que nosotros experimentamos al ser creyentes? Primero, no éramos creyentes, ¿no es cierto? Entonces, allí teníamos una condición espiritual. ¿Cuál era esa condición? Condenados. Cristo viene, nos habla la palabra, el Espíritu opera en nosotros y entonces se va a producir en nosotros ¿qué cosa? Una transformación espiritual. Dejaremos, si creemos en Cristo, no solamente por el oír, sino por el creer, ¿no es cierto? Ah,
vamos a creer en Cristo y entonces ya no seremos condenados, ya seremos, ahora qué cosa, santificados, ya seremos reservados especialmente para Dios, ya seremos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, sí, obviamente, todo creyente, si es de verdad creyente, tiene que haber experimentado una transformación eh, en su conocimiento de Dios, en su experiencia con los demás también, porque no es solamente, yo creo en Dios y qué bien, eso me ayuda en mi vínculo personal con Él. No, es muy bien. Ahora, ese conocimiento que tengo acerca de Dios, esa experiencia salvífica que tengo con Dios, cómo me ayuda a relacionarme con las personas que no lo son, que nunca escucharon de Cristo, ¿no? Y a las que tengo que manifestarles igualmente misericordia y amor. Tiene que haber una transformación. Dios transforma todo, nuestra relación con Él. El pecado afecta 4 áreas, ¿no es cierto? Nuestra relación personal, nuestra relación familiar, nuestra relación social y nuestra relación espiritual. Eso afecta al pecado, ¿no? Nos desestructura, rompe nuestras relaciones, ya saben, Adán y Eva, ¿no? Primero Adán, uy, qué linda, ella es, ¿no? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, y después, no, esa mujer que tú me diste, ¿no? Ella me dio. Ya hubo un cambio. ¿Qué trajo eso después? La maldición de la tierra. Cambio también en esas relaciones sociales, ecológicas, y por supuesto el cambio con Dios. Entonces, la transformación tiene que ser igual en esos 4 aspectos, en esas 4 áreas. Perfecto, perfecto. Tenemos otra pregunta también, pastor. Y esta pregunta es respecto a al punto que usted habló sobre un nuevo nacimiento, una práctica cotidiana y una verificación vivencial. Ujú, Y al hacer la pregunta, son 3 preguntas de 3 personas que hicieron, he tratado de unificar. Tiene que ver con la filiación divina, tiene que ver con la característica de haber sido transformado y lo que usted mencionó de 1 Corintios 5:17, la nueva ujú. criatura, pero dice la pregunta al punto, ¿cómo lo implementamos en este tiempo? Ahora, aquí a mí me haya hecho preocupar un poco la palabra implementación. Yo creo que implementación es una muy buena palabra para ponerla en práctica. ¿Qué dice el pastor? Ajá. Ok, a ver. Perdón, ¿cómo la implementamos? Ah, la palabra es buena, ciertamente. Me preguntaría, sin embargo, si es la mejor, ¿no? Porque cuando hablamos de implementación, normalmente estamos hablando de qué? De nuestro esfuerzo por, pues, establecer todas las cosas bien hechecitas, ¿no es cierto? Muy bien, hay que hacer tal cosa para que este objetivo se cumpla, ¿no? Y está bien, eh, podría ser, ¿no? Como digo, no sé si es la mejor porque pone la carga mucho en uno mismo y no pone la carga en Dios necesariamente. Y no estoy diciendo que Dios es el que tiene que asumir eso, ¿eh? Acuérdense lo que dije de Romanos 12:2, ¿no? Transformaos. Esa es una voz media donde Dios va haciendo, pero al mismo tiempo yo voy haciendo también. Yo voy haciendo mi parte. ¿Cuál es mi parte en todo esto? Pues cumplir, dijimos ahí, hablamos ahí, con las disciplinas espirituales sencillas, ¿no? Lectura bíblica, hay que leer la Biblia, ciertamente, todos los días, ¿no? No como una cuestión esotérica, no, realmente es palabra de Dios y por lo tanto hay que leerla, ¿no? Hay que orar y hay que ir pidiendo siempre que Dios sea quien nos ayude a discernir, ¿no? A discernir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En su palabra encontramos, pero ahora nos toca, pues, ponerla en práctica. Eso sería la implementación, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Muy bien. Yo soy, qué sé yo, un
qué sé yo, un empresario, ¿no? Soy un empresario, voy a poner mi negocio, y entonces, ¿qué tipo de negocio voy a poner? Espero que sea de un negocio lícito, ¿no? Espero que sea de un negocio en el que pagaré a los trabajadores lo que les corresponde, les daré una remuneración digna, ¿no? Eh, los trataré pues humanamente, ¿no? Eh, y les proveeré un espacio laboral para que se sientan cómodos y así puedan rendir mejor. Pienso, ¿no? O sea, si soy empresario, ¿no? Ya, eso lo podría hacer. Ahí lo voy implementando, ahí voy viendo de cómo se va transformando, ¿no? En la historia hay muchos casos eh, ya saben ustedes la historia de este hermano que escribió el himno de Sublime Gracia, ¿no? John Newton. Esclavista y después transformado por Dios, tocado por Dios, comenzó a luchar contra la esclavitud. Se alió con William Wilberforce en el Parlamento inglés para abolir la esclavitud. En fin, ya, esa es otra historia, ¿no? Pero eso, o sea, cómo voy mostrando en mi vida cotidiana ese impacto que Dios ha tenido en mi vida. Porque voy a leer la Biblia, porque voy a orar y porque pidiendo la dirección de Dios voy a ir trabajando en pos de, ¿no? Parece que se cortó o terminó la pregunta, pastor. No, ya, yo concluí ahí. Ya, perfecto. Muy bien. Entra una pregunta más muy Sí. interesante y creo que valdría la pena considerarla también. Eh, en este tiempo, el humanismo se nos ha metido a la iglesia. Ujú, ¿Y cómo tenemos que considerar esto del humanismo para poder nosotros poner en práctica esta negación a uno mismo o la verificación vivencial que debemos tener? ujú. Eso sí es, a ver, todas las corrientes de pensamiento han tenido siempre un impacto eh, en mayor o menor medida en la iglesia. Y la historia de la iglesia da cuenta de eso, ¿no? Entonces, en algunos momentos, pues, unas ciertas corrientes de opinión, ciertas corrientes filosóficas, hicieron un impacto tal que cambiaron la idea, la forma de ver al cristianismo en sí mismo. El humanismo hoy y el hedonismo en general, ¿no? Eh, qué nos ha dado? ¿Qué nos ha traído? Primero que los creyentes hemos sido reducidos a la nada, ¿no? La opinión de la comunidad de fieles, la comunidad de creyentes, de cristianos, no significa nada en la sociedad. Antes, eso era tomado en cuenta. Hoy no. Hoy la iglesia puede decir lo que quiera y ya, pues, total, son esos creyentes que lo único que saben es abrir su Biblia y nada más, ¿no? No, hay que mostrar que nosotros somos creyentes, ciertamente, pero eso no nos hace ignorantes. Hay mucha gente que piensa que el sinónimo de creyente es ignorante. No, 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 no. Jamás, jamás. El creyente es alguien que tiene que preocuparse por adquirir mayor conocimiento en su disciplina, en su área, ¿no? Y ser, vamos a decir, un experto en esa área, de tal manera que pueda tener ah, elementos que contribuyan desde una perspectiva cristiana al desarrollo de su disciplina. Eh, ¿Cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que las matemáticas sean matemáticas cristianas? ¿No? ¿Cómo hacemos que, no sé, pues la educación cívica en nuestros países sea cristiana? Bueno, leamos la Biblia, pues. Romanos 12, ¿no?
del 1 y 2, 13 del 1 al 7, segundo de Pedro, en fin, hay un montón de textos bíblicos. La importancia de que los creyentes, los cristianos, seamos no solo conocedores de la Biblia, que es bueno, por supuesto que es bueno, que es lo primero que tenemos que saber, pero no es lo único, no es lo único, para que no nos maltraten así en la sociedad, ¿no? Yo tengo por acá una buena cantidad de libros de filosofía, de derecho, constitución y todas esas cosas. Yo tengo acá, tengo formación, ya ustedes escucharon algo de contabilidad, o sea, conozco un poco de esas cosas. Entonces, sí, no solamente hay que contrarrestar el impacto que tiene el humanismo, sino que hay que contrarrestarlo con conocimiento, ¿no? Con conocimiento centrado en la palabra de Dios. Muy Gracias. bien, pastor. Muchas gracias por este tiempo que ha podido ayudarnos a resolver algunas dudas de muchos de nuestros hermanos y gracias también a cada uno de los participantes por preocuparse en expresar algunas preguntas. Entonces, vamos a pasar este tiempo a nuestro hermano Abraham Márquez desde México, quien va a compartirnos algunas novedades también para esta noche. Adelante, hermano Abraham. Gracias, amigo Rolando. Muy buenas noches a todos los países que nos continúan acompañando. Sí, los anuncios finales. Vamos a iniciar primero recordando los dos diplomados que estamos llevando a cabo a través del campus virtual de las Sociedades Bíblicas Unidas. El de Introducción al Jesús Histórico y vamos primero con el diplomado de Consejería Familiar. Aparecen ahí en la parte de abajo de los flyers los datos generales de este curso que es totalmente gratuito. Y si nos vamos al segundo, por favor, el Diplomado Internacional de Nuevo Testamento. Duración de 4 meses los dos. En la página campusbiblico.com pueden recibir los informes necesarios. Y también en el chat, en nuestro chat de la transmisión por Zoom, están los datos de contacto de los representantes de cada país para que se comuniquen directamente con ellos y reciban toda la información. Nuestro webinar de la próxima semana vamos a tener a uno de los responsables de las traducciones, uno de los consultores de traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas. Si me pueden ahí ayudar, el doctor Marlon Winnedeth nos va a estar hablando de la sabiduría humana y la inteligencia artificial desde una perspectiva bíblica, un tema totalmente actual. Este tema de las inteligencias artificiales que nos ha alcanzado definitivamente, que incide muchas veces también en la forma en la que se está investigando para los sermones, para los seminarios, un tema totalmente actual que va a abordar el doctor Marlon Winnedeth. Nuestros ganadores del recurso bíblico que cada sociedad bíblica obsequia cada semana. Es importante que se comuniquen directamente con la sociedad bíblica de cada país para que les indiquen la forma de recibirlos. De Perú, en esta semana tenemos a Carlos Vargas. De Ecuador a Pascual Iguán, de Guatemala Corina Camey, en Colombia Laura Segura, en Bolivia Jimena Goyonaga, en México a Diana Monroy y en Chile a Oscar Herrera. Por favor, si fue mencionado su nombre, comuníquese a las oficinas de la Sociedad Bíblica de cada país. Y antes de concluir, quisiera invitarles que nos uniéramos en una oración final. Te damos gracias, buen Señor del cielo, de la tierra, nos alcanza tu misericordia una semana más, Señor, capacitándonos, Padre, uniéndonos como un cuerpo en diferentes regiones del continente, Señor, bajo tu señorío, reconociendo la necesidad de seguir siendo capacitados, de seguir siendo desafiados, Señor, de seguir siendo edificados, Padre. Te damos gracias por nuestro conferencista. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy hemos adquirido en conocimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que pueda ser llevado a la práctica estos fines de semana en cada una de nuestras congregaciones de fe.
Y también te pedimos, buen Padre, que dentro de 8 días nos permitas estar nuevamente reunidos en tu nombre y con un corazón dispuesto a ser enseñados por ti. En Cristo Jesús, con acción de gracias, concluimos en tu nombre. Amén. Pues les agradecemos mucho a todos su compañía, les queremos invitar a que abran cámaras y micrófonos, nos gustaría escucharles, saber de dónde son sus nombres, un saludo para el profesor y con esto estamos Gracias despedidos. a El la Señor les Sociedad bendiga. Bíblica por su invitación. Bendiciones desde Guatemala. Desde Huánuco, Dios le bendiga, muchas bendiciones. Bendiga grandemente. Bendiciones desde Bolivia. Hermanos, bendiciones. Desde Perú. Maravilloso webinar. Bendiciones desde Bolivia.